Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Durante horas de esta tarde conocimos la noticia del ataque a la comitiva del embajador de Chile en Haití, Patricio Utreras, que lamentablemente costó la vida de un voluntario de la ONG América Solidaria. Es una ONG que está en muchas partes de América, pero es una que nace aquí en Chile. En Butín, a 2 horas de Puerto Príncipe, es la periferia de Puerto Príncipe, la capital de Haití, el grupo fue interceptado con armamento de alto calibre, unas AK-47, por lo menos 5 individuos que bajaron de una camioneta y comenzaron a disparar en contra de estos asistentes al acto que se estaba haciendo. La comitiva del embajador chileno pudo arrancar del lugar después del enfrentamiento, porque hubo funcionarios de la PDI chilenos que participan allá, que están allá, que sacaron sus armas de servicio, repelieron el ataque de estos desconocidos. Bueno, y en ese intercambio alcanzó a arrancar el embajador chileno y las personas que ahí corrían serios riesgos. Pero también costó la vida del otro lado, Franz Eliancín, haitiano, quien se desempeñaba como chofer de la oficina de América Solidaria en el país y además voluntario de la oficina. Perdió la vida este muchacho. Fíjese que buena parte de los voluntarios de América Solidaria son justamente haitianos, que trabajan con haitianos. O sea, no es que llegue un extranjero que les parezca tan raro ni que conozca su cultura. Lo que habla de un ataque indiscriminado de un grupo que no se sabe qué es, si es una mafia, si son delincuentes, qué es lo que estaban haciendo. No hay mucha claridad. Aparentemente seguían el auto del embajador quizás para un asalto. Es una de las tesis. El ataque se produjo en el marco de una visita a un proyecto justamente que pretende construir un sistema para asegurar el acceso de agua potable y mejorar las condiciones sanitarias a la comunidad. Ese era el trabajo que estaba haciendo allí América Solidaria. Que está, no que estaba. Recordemos que Haití es el país más pobre de América y que desde hace un mes se enfrenta, y la verdad que es sucesivo en el tiempo, masivas y violentas protestas que también han incluido bloqueos de vías, saqueos y hasta fuga de presos de una cárcel en Arquín. Es un país muy complejo, muy difícil de entender. La economía al rojo y una corrupción generalizada han sumido al país en un problema humanitario que ha impulsado una masiva migración a distintos países, entre ellos el nuestro. En los últimos 4 años, la llegada de haitianos ha aumentado en un 44. No tengo muy clara la cifra, la tengo mal anotada, así que no me voy a arriesgar. Hemos visto que hay muchos haitianos que han llegado, muchos que han vuelto también porque llegaron engañados. Está en la pobreza y la angustia, que les ofrecen cualquier cosa de palabra, muchos de ellos, y vienen a probar suerte. Claro, y no todo lo que brilla sobre ni todas las palabras se cumplen. Así es que una lástima lo que ocurrió allí. Nos vamos a la pantalla a ver la pregunta del día: si crees que el gobierno debería tomar un rol más protagónico en la crisis humanitaria que vive Haití. Recuerden que por mucho tiempo hubo fuerzas armadas chilenas allí. Ahora las fuerzas armadas han retirado su contingente, pero Chile ha tenido una preocupación permanente a través de sus ONG. Está el Techo, está América Solidaria, el Ejército ha estado en algunas situaciones, en algunos momentos, por lo tanto no es algo que nos sea ajeno, menos ahora que tenemos a tantos haitianos entre nosotros, los acogemos, los entendemos, conocemos un poquitito más de ello. Por lo tanto, un poco más nos duele todavía lo que allí ocurre. Y está planteada, sí o no, si usted cree que el gobierno chileno debería tomar un rol más protagónico en la crisis humanitaria en Haití, es la pregunta. Pero nos vamos a cambiar nuevamente de tema porque tenemos un invitado. Tiene que ver, una cifra nada más le voy a dar. Usted sabe que la gratuidad universitaria, que fue aprobada hace un año, un poquito más de un año, en nuestro Congreso Nacional, tiene que ver con que es gratuidad para el 60% más pobre de la población, pero cubre 4 o 5 años, depende de lo que dure la carrera. Una carrera de 5 cubre esos 5 años, una de 4, naturalmente la de 4. ¿Qué pasa si un muchacho se atrasa? Que es normal atrasarse un semestre, un añito, es difícil acostumbrarse al ritmo universitario. Bueno, la gratuidad ahí no entra. Entonces, ¿quién paga ese año extra o esos 2 años extra? Ahí se produce un desfinanciamiento complicado. Hay un crédito intermedio, pero ¿quién paga? Están pidiendo que aumenten una subvención. El gobierno tiene una postura.
Preguntémosle a uno de los rectores de las universidades que tiene que enfrentar este tema. Él es Álvaro Rojas, es rector de la Universidad de Talca, ex ministro de Agricultura, ¿o no? Ex embajador de Chile en Alemania. Demasiados ex. No, pero también es actual, pues. ¿Cómo le va, le voy a decir ministro, cómo le va, rector? Muy bien, Matías. Buenas noches, un gusto. Universidad de Talca me estaba explicando, usted la ex Universidad de Chile, era la originalmente, ¿no? Sede de la Chile y sede de la Universidad Técnica fusionadas que constituyeron la Universidad de Talca, al igual que otras universidades regionales del país. Es una de las universidades, todos los rankings, todos los estudios indican de mayor excelencia en nuestro país, la Universidad de Talca, gran prestigio. Álvaro, no sé si las cifras estaban bien, ¿cierto? Son plata para 27.000 alumnos en la gratuidad, 27.500 alumnos me parece, le financia los años que indica la carrera y hay un porcentaje que se pasa. ¿Quién financia eso? ¿Cómo lo están haciendo? O sea, son más, la gratuidad aborda muchos más, son 200 y tantos mil alumnos que están hoy día en gratuidad. Hay 27.000 que cayeron. 27.000 que cayeron, perdón, en este aumento que quedaron sin gratuidad. Quedaron sin gratuidad. Y en el caso de nuestra universidad, 380, costo 1.250 millones. Ustedes tienen 380 alumnos que excedieron el número de años que duran sus carreras. Ahora, hay que entrar un poco quizás a mirar por qué. ¿Qué hay detrás de eso? Tú lo decías muy bien, la transición de la educación media a la universidad es compleja. La tradición... Y más aún, me atrevo a decir, usted me va a decir si no, en muchachos y en chicas que vienen de colegios vulnerables. O sea, estamos hablando básicamente de población vulnerable. ¿Y son los de gratuidad? Fundamentalmente establecimientos municipalizados o subvencionados, mayor parte en regiones donde en la mayor parte de los colegios son técnico-profesionales. Las comunas que tienen un colegio han optado por son técnico-profesionales. Entonces hay una correlación entre los muchachos y las chicas que están con gratuidad y que no necesariamente, pero hay un buen componente de estudiantes en las universidades de regiones que vienen de la formación técnico-profesional. La PSU no está hecho para esos alumnos, está hecho para ciencia científica y humanista y bueno, va a haber un ajuste a ella. Son alumnos que tienen déficit de enseñanza, ha habido huelgas, sus establecimientos educacionales, en fin, hay una serie de elementos que inciden en el rendimiento. En promedio se calcula que ellos pasan más o menos un 50 o un 60% de los programas de primero o cuarto medio. O sea, en el mejor de los casos, manejan un 60% de los contenidos programáticos de las diferentes asignaturas. Entonces, subirse al ritmo universitario. Ahora, es así. Creo que es importante que las universidades cada día más que criticar eso se pongan frente a la comunidad escolar y contribuyan con diferentes medidas a mejorar la calidad de la educación. Pero lo importante es que esos alumnos llegan con déficit y las universidades tienen que ponerlos a punto en carreras complejas, medicina, ingeniería, en fin, todo lo que supone enseñanza de ciencias más duras, matemáticas, física, química. Hay alumnos que nunca han estudiado química, hay alumnos que nunca han estudiado física y hay otros que tienen muy poca matemática. Eso lo sabe el Ministerio de Educación, el anterior y los anteriores, eso es conocido. Se hicieron todas las advertencias del caso, que la situación de ingreso de los estudiantes amerita mirar un poco más. La discusión va a cortar carreras, es muy difícil. Lo importante es también considerar que los estudiantes también sufren crisis vocacional. También. Estudiantes que no se frustran con lo que ellos eligieron. Hay estudiantes mujeres que tienen familia y se atrasan por profesores naturales. No está considerado la ley. Hay estudiantes que hacen intercambio estudiantil en los convenios que tienen las universidades. Se atrasan. O sea, hay una serie de medidas que son de ingreso y que son de sistema que hacen que no siempre todos demoren lo que tienen que demorar en sus carreras. Hay carreras emblemáticas, derecho en promedio demora más de 8 años en todo Chile, las ingenierías civiles duran por lo menos un año, 3 semestres más. O sea, hay un tema que es de conocimiento de nuestra educación y no obstante la ley no se hizo como lo habíamos planteado nosotros los rectores. Hemos hablado con el gobierno actual y también el gobierno actual no ha tenido todavía sensibilidad para hacer un estudio. Hay una comisión técnica que debe evacuar un informe el 30 de mayo y todavía no se ha constituido la comisión técnica. ¿Cómo lo están haciendo? Vamos a un caso, por ejemplo, la Universidad de Talca, que usted conoce así de cerquita. Tiene 380. 378, pero 380 por redondear. Muchachos o chicas que se pasaron un semestre, un año, y no tienen gratuidad, pero estudian 5 años con gratuidad, o venían con gratuidad, por lo menos con una inercia de gratuidad que les había permitido. ¿Qué respuesta tiene la universidad para esas personas? Debemos darle un crédito institucional. Y uno empieza este año a acabar la fosa del financiamiento. Este año son 380, el próximo año esto es un bolo nuevo que va creciendo, y son recursos que se van comprometiendo del presupuesto más o menos regular de la universidad. Y nosotros golpeamos la puerta, somos universidad estatal, golpeamos la puerta de nuestro sostenedor, entre comillas, que es el Estado.
y le pidió al Ministerio de Educación haga un arreglo a la ley. Y, bueno, hasta el momento tenemos declaraciones del subsecretario, de la ministra, en fin, que nos hacen augurar que vamos a tener una solución muy cercana. El Ministerio dice que esos recursos pueden ser derivados a otras. Pero si digamos, los 27.000 del sistema que se pasaron, terminaron su plazo, se les acabó la gratuidad, pero les quedan ramos, 27.000 estudiantes, es con crédito de las universidades. ¿En un 100%? En un 100%, o sea, se puede cobrar hasta la mitad del arancel. Ya. Perfecto. El año N+1, hasta la mitad del arancel. O sea, solamente podemos cobrar la mitad de lo que cuesta la carrera. O sea, de partida ahí tiene una merma. Hubo una iniciativa en la discusión de la ley del presupuesto de que las universidades tienen un fondo propio que son de las recuperaciones del Fondo de Crédito Solidario, Crédito Universitario, y solicitamos poder incorporar esos recursos al financiamiento, y un par de senadores y otros parlamentarios que hicieron una reserva de constitucionalidad y lo discutieron en el Tribunal Constitucional, y curiosamente el gobierno se hizo parte de ese reclamo y obviamente fue acogido por el Tribunal Constitucional y no tenemos la posibilidad de emplear esos recursos en financiar la educación. Ya, pero... O sea, lo que vemos un poco una suerte de testarudez del gobierno de entender un problema que es real, que es de sus universidades. Nosotros somos funcionarios públicos y estamos reclamándolo a nuestros otros. Ayúdenos a solucionar el problema porque esto es un foco de conflicto potencial. La bola va a crecer y mientras antes ataquemos el problema, antes vamos a... Claro, pero son 27.000 alumnos que hay que financiarlos y según cifras del Ministerio de Educación, financiar a estas personas que lo necesitan, que es importante, sobre todo que ya están terminando sus carreras, cuesta 60.000 millones. Un poquito más, 57.700. Pero digamos en torno de 58.000 millones de pesos. Es una porrada de plata también. Y los recursos son, usted que es un administrador de una universidad, bien lo sabe, que cuando le van a pedir un laboratorio dice, ok, pero es que está este otro laboratorio antes, no puedo hacer los dos, o una cancha, o un nuevo edificio. Recursos escasos. Son recursos escasos de un grupo de profesionales, cuasi profesionales, están muy próximos a ser médicos, ingenieros, están muy próximos a incorporarse al desarrollo del país, especialmente en regiones. Yo hablo aquí, mi discurso va a ser regional, siempre lo ha sido y voy a mantenerlo. Son personas sacadas de la vulnerabilidad, cuasi profesionales, que han estudiado en diferentes condiciones y que son próximos contribuyentes. También, ahora usted me va a decir, bueno, es que son 60.000 millones, 57.000 millones que tienen usos alternativos, claro, y el gobierno ha dicho en la educación preescolar. Bueno, que pongamos las cifras para que la gente lo escuche, porque no hablemos de algo que los dos hemos leído, pongámoslo frente a la gente. El gobierno dice, para los 27.000 que no tienen financiamiento, gratuidad, hay que financiarlo. Eso costaría, vamos a cifrar gruesa, 60.000 millones de pesos. Esos 60.000 millones de pesos, para 27.000 universitarios, es lo mismo que me costaría a mí el financiamiento, para financiar la mitad del financiamiento que requiere el proyecto de ley que crea la subvención parvularia, o sea, de prebásica, que beneficiaría a 132.000 niñitos chicos que no meten tanto ruido, que no protestan, y que no salen alegan, a la calle. Y que no salen a la calle, y que también son el futuro. Y que cuando son chiquititos las brechas de igualdad son mucho más fáciles de arreglar. Cuando somos más grandes ya... Bueno, eso es lo que técnicamente se conoce como una falsa dicotomía. A ver. Es esto o lo otro. Pero uno podría enumerar un conjunto de actividades o inversión que hace el Estado en muchos otros temas. Entonces yo le diría, bueno, no voy a nombrar ninguno porque yo debo ser muy leal con el Estado, yo soy un funcionario de gobierno. Cualquiera. Esa otra cosa, que uno muchas veces tiene dudas, o financiar los últimos años de educación de la juventud inteligente de este país, cuasi profesional, personas que masivamente se han incorporado al desarrollo económico y social de nuestro país en los consultorios, en las industrias. Pero, doctor, usted ha dado justamente en el clavo, son cuasi profesionales. Los otros no son cuasi nada, los chiquititos que son más vulnerables y son parvularios. Pero sí, usted sumergió la dicotomía que es aquí o acá. Y yo le digo, salga de esa comparación. Y démosle a los dos. Démosle a los dos y saquémosle a otras cosas. ¿Y a quién le da? Es que la dicotomía es falsa si lo planteamos con... A o B. Claro, pero, armas. Pero hay C, D, E, pero F, dentro del ministerio... G. Pero ceñámonos al ministerio, este es el Ministerio de Educación, este es el presupuesto del Ministerio de Educación.
¿A quién le quita usted para darle a los 27.000 universitarios? Yo soy ministro, no es así. Hacienda tiene 1000 alternativas, miles de proyectos donde canaliza conforme a los objetivos de la política pública. Y la política pública definida por el Estado de Chile, que está en la ley de gratuidad, es darle posibilidades a las personas de formarse profesionalmente sin un costo oneroso para la familia, lo que significó hoy día. ¿Qué significaba los aranceles? Que las personas estaban educando a sus hijos y todavía siguen pagando la universidad. Esa es un poco la realidad, un absurdo. Se le juntaban dos aranceles, el de su hijo y el de él, porque estaba pagando por 20 años. ¿Y no es posible, si los recursos son escasos, en algunos casos establecer un fondo para créditos para este último año? Es decir, se le ha pagado una gratuidad en régimen de 5 años. Es razonable que se pueda atrasar 6 meses o se pueda atrasar un año, que haya un sistema de un crédito hiper barato, hiper flexible para ese año extra. Estamos abiertos a buscar la solución. ¿Pero usted qué le parece entregamos la solución nosotros. Nosotros podemos poner los fondos que todavía tienen las universidades de crédito para financiar la parte de la arancel no cubierta. Se nos dijo no. O sea, uno no pareciera de que se nos está diciendo querían gratuidad y esa es la gratuidad. ¿Se siente que es como un berrinche? ¿Sienten que es como una pataleta, una vuelta de mano? ¿Ustedes creen gratuidad? ¿Esto es la gratuidad? Esto es la gratuidad. ¿Quieren rostrarle la gratuidad? Pero se habla mucho de la ley del gobierno anterior. No. Eso es lo que dice. Esta es una ley del gobierno anterior. Las leyes son del Estado de Chile y los gobiernos las administran. Y este gobierno, y todo gobierno, tiene la responsabilidad de mejorar las leyes que a lo mejor tienen algunos defectos de implementación. Estamos discutiendo la reforma tributaria. ¿Cuánto cuesta la reforma tributaria? Hay varios miles de millones. Sí. La reforma previsional. Hay otras leyes que se están reformando porque la responsabilidad de todo gobierno es hacer las leyes más viables. Ahora, la ministra ponía cifras bien impresionantes, que la gratuidad tiene un costo, la gratuidad que se aprobó y que está en funcionamiento ya para los 60% más pobres, o más vulnerables de nuestra sociedad, 1.430 millones de dólares para financiar los 4 o 5 años, depende de cuánto dure la carrera. Esos son recursos cuantiosos y importantes. Entonces, agregarle un suple, en vez de, por ejemplo, buscar una solución más creativa, un crédito para el pedacito que les queda de carrera y meterle todo el power que se le metió a las universidades, a la prebásica, a la parvularia, también parece razonable. Es una falsa discusión también. Nuevamente. Claro, porque uno puede mirar la experiencia internacional, que a algunos les gusta mirarla mucho. ¿Cuál es la situación de muchos países del mundo desarrollado, los cuales admiramos? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? ¿Para qué existe Estado? Para darle educación a su pueblo, gratuita desde prebásica hasta universitaria, para darle seguridad interna y externa y para darle salud. Y obviamente, para eso existe el Estado. Es una tarea del Estado. Chile ha optado por un modelo de provisión múltiple, donde la iniciativa privada también puede concurrir a esto, pero es una tarea del Estado educar a su juventud inteligente, es parte del libreto de cualquier Estado. Obviamente, Chile mira un poquito más al modelo anglosajón, pero aún en Estados Unidos hay dos realidades, las universidades públicas son gratuitas. Fíjese que también leía que el presupuesto de educación superior creció entre el 2015 y el 2018, en educación superior creció un 60%. Y en la parvularia, usted va a decir, falsa dicotomía, pero es interesante la discusión. Incluye el CAE eso. Sí, pero en la parvularia aumentó un 11%. Entonces, ¿será falsa dicotomía? Está bien, pero es que siempre la diferencia es abismante del apoyo a los que son mayores versus a los niños. Y todos los estudios de los expertos, usted considera, dice que hay que poner los recursos. Si uno tiene una moneda, hay que ponérsela a los más chiquititos, porque ahí se va a generar equidad social. Pero Matías, hay que buscar los recursos en otras áreas de la economía que están ¿A cuál le sacaría usted? No quiero sugerir nada. ¿Fuerzas Armadas, por ejemplo? No, ¿Salud? Hay que buscar dónde sacar los recursos y es la tarea de los ministros. ¿Para qué le va a decir? Bueno, es fácil decir eso, usted, señor ministro, pero usted es ciudadano. Usted debe tener un juicio al respecto. ¿A qué le sacaría? Tengo juicio, pero también yo debo ser respetuoso con quienes dirigen el Estado y que no han llegado al óptimo de asignación. Eso lo puedo hacer. El óptimo de asignación de recursos públicos en las diferentes iniciativas no está al óptimo. Y uno ve las cifras de lo que a veces se pierde por malos manejos y son varios miles de matrículas. Son los aranceles de miles de profesionales. Y se pierden las platas y... ¿Usted mañana va a estar con la ministra? Mañana tenemos reunión del Consejo Rector y normalmente la ministra va, no sé si ya va a estar o no, pero... Este va a ser un tema central, porque está produciendo... Central, es un tema que hoy día, bien advertido, puede ser solucionado. Mañana va a estar en las calles. Entonces creemos que... ¿Por qué no buscar una solución? Déjennos utilizar los recursos. Bueno, la observación del Tribunal Constitucional es que debe ser una iniciativa del gobierno, no de los parlamentarios. ¿Tienes una solución, por lo menos en esa parte?
parte del problema. Si yo fuese el ministro o ministra aquí, le diría, ok, rector, le compro el argumento que es bueno, solucionemos el problema hoy porque mañana puede ser una bola de nieve. Financiemos. ¿Qué financiamos? ¿6 meses más? ¿Un año más? Hasta un año. Hasta un año. Yo creo que eso es más o menos lo que yo le digo, rector, ¿y qué pasa si en un año y medio más me van a decir que ya no son 27.000 los que se pasaron? Son, vamos a poner la mitad, 13.500 los que pasaron de un segundo año de alargue. Es que tenemos una responsabilidad ahí como universidades de hacernos cargo de los procesos formativos. Podríamos sostener, y con mucho fundamento, de que no todos los estudiantes llegan con las competencias necesarias para enfrentar la vida universitaria, en términos de sistemas de estudio, de contenido. Pero si en y para yo digo las regiones, o sea, para el quinto quintil de colegios privados de la capital, donde muchas veces ese es donde se imagina uno lo que es el país y no lo es, en regiones, dennos un año más para poder darle a nuestros estudiantes la oportunidad. ¿En un año más logra cubrir parte importante? A los 27.000. Y yo creo que todo estudiante se sentir responsable de que más allá de eso ya es responsabilidad o personal. Por tanto, que los estudiantes se sientan responsables y si les añade un pequeño costo decirle, muchachos, el Estado paga la mitad y ustedes pongan la otra mitad con un crédito que se devuelve. ¿Te parece una buena solución? Estamos abiertos a discutir soluciones. ¿Y a usted le gusta esa solución? Es parte de lo que se puede discutir y hay una mesa técnica que se comprometió con un informe del 30 de mayo que todavía no se constituía y el calendario pasa su hoja todos los días. No me extrañaría que están haciendo una suerte de coaching aquí, porque no me extrañaría que la ministra de esta discusión les diga, oiga, pero es que ok, hoy día les financiamos un año más, pero van a quedar algunos que van a necesitar un año y medio, no 1, o 2 años. Y ahí sí que ya... Bueno, ahí hay un tema que las universidades deben revisar su reglamento de régimen de estudio, su sistema de enseñanza-aprendizaje, buscar métodos más que los estudiantes puedan seguir, darle competencia para que ellos también puedan ser autónomos en sus capacidades de estudio. Y creo que muchas universidades hemos trabajado en eso y nuestros tiempos de titulación tienden a bajar, pero si lugar a duda, un año es lo razonable. Hasta un año es lo razonable. Para carreras de 5 años estoy hablando yo. Álvaro Rojas, rector de la Universidad de Talca, una universidad pública de gran calidad, una de las universidades más prestigiosas de nuestro país en investigación y en puntajes de corte, en fin, todo. Así que muchísimas gracias por estar aquí en Vía Pública, conversando un tema tan sensible, social, que atañe muchas familias que nos están viendo, que también tiene un alcance político muy potente. Así que gracias por estar aquí. Gracias, Matías, por la invitación. Muchas gracias. ¿Crees que el gobierno debería tomar un rol más protagónico en la crisis humanitaria que vive Haití? Hasta ahora el 42% cree que sí, el 58% cree lo contrario. Pausa y volvemos en Vía Pública. Usted ha escuchado hablar de AMLO, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? AMLO es Andrés Manuel López Obrador, un político clásico mexicano que tiene 2 fallidas y una exitosa, me van a corregir los historiadores si estoy equivocado, elecciones presidenciales. En una perdió y se tomó el Zócalo y hizo un gobierno paralelo, no duró mucho, pero era una historia muy latinoamericana, nombró ministros, es un gran personaje de la historia mexicana. Después de la decepción que generan los políticos en muchas partes, crisis, AMLO logra ganar esta elección. Y es el presidente de México ahora. Entonces producía este personaje la inquietud, ¿qué es lo que iba a hacer cuando llegara? Y ha producido bastantes cosas interesantes, entre otras, no tanta lejanía, o como uno podría esperar con Trump, ha buscado formas de acercamiento, es un tipo de izquierda, es un personajazo. Y la última, dicen algunos, la última de AMLO es media populista, porque también lo acusan de populista. ¿Qué es lo que es? Le envía una carta al Vaticano y otra al rey de España, al rey Felipe, para decirle que le exige a España que le pida perdón por los abusos de la conquista, que se cumplen 500 años de la conquista de Cortés a México. ¿Qué le contesta el rey? Que no. España le dice que no. Entonces se produce el debate, entonces nosotros invitamos a 2 personas que saben, básicamente. Señores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Cristóbal García Huidobro, profesor de la Católica y de la USACH. ¿Está bien presentado? Sí, muchas gracias. Gracias, Cristóbal, por estar aquí. Y Gabriel Cide, historiador y académico de la UDP. Muy buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Matías.
¿Están bien los datos que así di de manera somera y rápida? Sí, de hecho... Correcciones, profesor. No, Andrés Manuel López Obrador tiene una carrera bastante sólida en lo que es la política mexicana, ha sido un personaje bastante presente y muy crítico, a pesar de que ha variado mucho en todo caso en cuanto a su lealtades políticas, en todo caso. Yo te quería agregar algo. El Vaticano hoy día también le contestó a López Obrador diciéndole que tampoco iba a pedir disculpas. Pero ya hace unos días dijeron que ya había pedido disculpas el Papa. 92 el Papa. Claro, por otros Claro. desde otra perspectiva, y no era necesario hacerlo de nuevo. Bueno, dicen que esto es un acto más de populismo, un acto más de marinar la perdiz con otros temas y no los temas sociales, narcotráfico, problemas económicos que tiene la sociedad mexicana. ¿Cómo lo ves tú, Gabriel, este no rotundo de España? Digamos que uno podría distinguir dos niveles del no. Primero tiene que ver si uno debe rendir cuentas por algo de hace 500 años, cuando los parámetros éticos y morales eran totalmente distintos. Es decir, que Wow, qué difícil lo que estás diciendo. Se puede aplicar para las cosas que están ocurriendo hoy. Hace 25 años los parámetros eran distintos. El tema abusos, por ejemplo. Ya, salgamos de ahí. Pero, por ejemplo, incluso el mismo López Obrador dice, bueno, aun cuando no existía la categoría de derechos humanos, que es una invención del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, no obstante deberían pedirnos perdón por los eventuales abusos. Entonces ahí habría una dimensión hasta qué punto el anacronismo funciona en términos de una sociedad de hace 500 años puede ser juzgada y evaluada a la luz de los raseros contemporáneos. Es un tema que los historiadores tenemos claro, en el sentido de que uno debe ser empático con los horizontes de posibilidad de cada comunidad. Pero claro, cuando la historia se judicializa y se lee en clave de memoria histórica, el asunto ya pasa a ser más banal, esa invocación al bien. Lo otro tiene que ver con si en realidad este es un gesto que aporta mucho a la discusión y qué tipo de invocación o de uso de la historia se está haciendo. En realidad, yo creo que podríamos coincidir que la invocación a la historia que está haciendo López Obrador no es propia de la historia en un sentido disciplinar, sino más bien en el sentido subjetivo de la memoria histórica. Él, de hecho, habla de memoria histórica. No, es fácil. Es que es muy tarde, son como las 11:30. Todo de nuevo. En términos de memoria histórica, da lo mismo el pasado en cuanto pasado, sino lo que te importa es el presente. Sí, claro. Utiliza el pasado como una excusa para ventilar temas del presente. Y yo sugeriría que es ocupar ese comodín de echarle la culpa a España de lo que, ¿por qué no el proyecto no puede avanzar? ¿Por qué no podríamos ser más desarrollados? ¿Por qué no salimos del subdesarrollo? Pues bien, la explicación estaría en 500 años atrás. Claro. Ese es un comodín que se puede jugar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cristóbal, claro, y eso además... Una cosita, para aclarar. La queja de López Obrador, o la petición o exigencia, no tiene que ver con la conquista, sino con los abusos producidos en la conquista. ¿No es así? Así lo leí yo. Lo que pasa aquí también es que, a ver, aquí estamos hablando de que la conquista fue una guerra, de hecho, no fue una expedición militar, ¿ya? Entonces ha habido cierta parte de la historiografía que ha tendido a fantasear y a mitificar esta cuestión como una gran campaña civilizadora, que es la famosa leyenda rosa, digamos, lo que fue muy prevalente, yo diría, durante la primera mitad del siglo XX aproximadamente, que es un revisionismo histórico de lo que era la noción previa, que era la leyenda negra y que era una exageración espantosa y brutal que lamentablemente quedó muy profundamente imbricada en la educación, incluso en la chilena, ¿ya? Yo recuerdo a mi abuelo cuando me decía, no, si la raza es la mala, se abrieron las cárceles para colonizar América. Lo que pasa es que todas las leyendas, ya estoy saliendo del ámbito histórico, estoy hablando de la antropología, todas las leyendas tienen un ámbito de verdad y un ámbito de fantasía. La conquista fue hecha por seres humanos, fue una guerra peleada por seres humanos, tanto españoles como indígenas. Y además también hay que tomar en consideración que aquí no hay ningún santo, de hecho. Y como leía en periódicos internacionales unos días atrás, decía, todas las civilizaciones tienen sus manos manchadas con sangre. Porque si vamos a empezar a apuntar con el dedo, entonces los descendientes del imperio azteca tendrían que pedirle disculpas a los los indígenas de los cuales abusaron y subyugaron, porque el imperio azteca era una nación imperialista. Voy a utilizar terminología moderna. Sí. Entonces, si yo empiezo a hacer anacronismo, el imperio azteca... Los aztecas sacaron a otros de allí. No, ni siquiera. Utilizaban población que estaba alrededor y los utilizaban como... se los comían, eran caníbales, ejercían el canibalismo ritual. Las famosas guerras floridas que se hacían cada 3 meses, cazaban población indígena, las llevaban a Tenochtitlán, estoy hablando de los totonecas, los chichimecas y otros, las tlaxcaltecas, etc. Y los sacrificaban a sus dioses. Los aztecas hacían eso. Los aztecas, exactamente. Por eso Cortés, con solo 700 hombres, 16 armas de fuego
y una cantidad de espadas, digamos, lo de los 700 hombres, 500 podían pelear porque tenían instrucción militar. Bueno, a través de un engaño también. La cuestión de la Malinche o lo de Quetzalcóatl, sí. Eso es un mito. Un mito. Es un mito, mira. Un mito diciendo que creyeron que Cortés era un dios y al final... Bueno. Es un invento de los españoles, de hecho. Hay un grandioso libro que se llama Los 7 mitos de la conquista española, que lo escribió Matthew Restall, que... connotadísimo autor norteamericano, y él efectivamente se dedica a desglosar todo esto, de dónde viene la noción. Lo que pasa es que nosotros, la historiografía que hemos estudiado, tiene un enfoque principalmente europeo, desde la perspectiva de los españoles, pero los indígenas también escribieron historia. Está el lienzo de Tlaxcala, digámoslo, que se escribe en Nahuatl en el año 1552, que narra en definitiva la conquista. Vista por ellos. Y lo que pasa es que ahí te dicen... Lo que ocurrió acá es que éramos pueblos oprimidos por los aztecas e hicimos una alianza con los españoles contra los aztecas, claro. Entonces, al final, por eso el imperio azteca se desmoronó. ¿Por qué? Porque no fueron los españoles los que lo destruyeron, sino que fueron los indígenas que se coaligaron y encontraron un enemigo común en el imperio azteca. Interesante. ¿Me entiendes? Entonces, al final, si vamos a empezar a pedir disculpas, hoy día leí una columna de un historiador británico que, a pesar del nombre, es británico, que se llama Felipe Fernández Armeros, que él dice... Entonces, si efectivamente nosotros nos pusiéramos a pensar de que hay que empezar a pedir perdón por todas las cosas, entonces los descendientes de los aztecas tendrían que pedirle perdón a los miembros de la Triple Alianza, que era como se llamaba esta coalición indígena, y esos miembros de la Triple Alianza, sus descendientes, le tendrían que pedir perdón a los aztecas por haber destruido. Es un perdón infinito, una cinta infinita. Sí, y decían los españoles, que alegaron, políticos actuales, decía, entonces, si nosotros pedimos perdón, le exigimos a Francia que por las invasiones napoleónicas nos pedían perdón a nosotros. Y así un perdón sucesivo, Gabriel. Porque el mismo AMLO se da cuenta, en cierto sentido, de las aporías de su mensaje, porque hoy día tuvo que dar aclaraciones por la carta y dijo, bueno, también el Estado mexicano también exterminó población indígena en el siglo XIX en la guerra de casta, y por lo tanto él dice, sí, vamos a tener que dar perdón también como Estado mexicano. Entonces, muchas de las depredaciones contra los pueblos indígenas no tienen que ver necesariamente con los españoles. La historia del siglo XIX hispanoamericano es mucho más brutal. El caso chileno podría ser uno de los más ejemplares. Este tema es primo hermano de lo que vemos acá. Pero son más responsables los estados nacionales independientes antes que las coronas. Que las coronas. Y eso tiene que ver con la... México exterminó más población indígena nativa que los españoles esa misma Entre 1860 y 1870 el gobierno de Benito Juárez se dedicó a exterminar, siendo Benito Juárez un descendiente indígena de Oaxaca, se dedicó a exterminar población, los yaquíes, por ejemplo, para quitarle sus tierras y dárselas a colonizadores mexicanos. Nosotros lamentablemente hicimos lo mismo con los pueblos del sur. Estoy pensando en los Yona, la Acalufe, etc. Ahora recién están saliendo investigaciones que son muy notables, que te dicen efectivamente, y te hablan del genocidio Selknam, los Onas. ¿Entiendes? Entonces, claro, hay una filosofía distinta acá. Y además piensa tú en lo siguiente, Matías. Cuando se originan los procesos de independencia, y esto está más que estudiado, los indígenas, la mayor parte de ellos se ponen del lado del rey, son monarquistas, porque no quieren perder los beneficios que les ha entregado la corona, la protección que les da. Y de hecho, Felipe Fernández decía en esta columna que escribe en el diario El Mundo, decía, el tema es que si bien los españoles, algunos actuaron como bestias, porque no hay otra manera de decirlo, la tiranía de los encomenderos, no tanto en Chile, donde la encomienda era una pantomima, sino en México o en Perú, efectivamente actuaron como bestias, ¿ya? Muchos de ellos. Y malditos sean ellos, precisamente por haber actuado así. La encomienda cuando se le daba a un grupo de indígenas, a un agricultor, a un español, los cuidara, los educara, les diera fe, pero trabajaban como esclavos. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? La corona española creó legislación protectiva, pero la corona española está a 6.000, 12.000 kilómetros, piensa tú, 12.000 kilómetros de Chile. Entonces, ¿quiénes eran los encargados de hacer valer esa legislación? Eran los criollos, que eran los que gobernaban América, a pesar de que las instituciones españolas están... Gabriel, tiene entonces, si es que vamos a entrar con los perdones históricos, primero que AMLO pedir perdón a su propia población indígena por lo que hizo México y después pedir que España lo haga. ¿Esa es la lógica que están planteando ustedes? Tiene que ver con eso, porque en estricto rigor también su carrera política está cimentada por la base del indigenismo. Él comenzó su carrera política en los 70 en Tabasco, asociado a movimientos indigenistas. De hecho, a él, cuando asumió el mando también, las comunidades indígenas entregaron como el báculo de poder. Entonces, tiene un compromiso emocional y afectivo con ellas.
Y esto me parece que habla más de su agenda de presente que un ejercicio de historia o de revisitar el pasado. La curiosidad que es nieto de español, además, entonces por todos lados tiene conexiones a este tema. Y ustedes son historiadores, no son analistas políticos del presente, son analistas políticos del pasado, de alguna manera. Entonces, ¿qué lo mueve a AMLO? ¿Cómo lo ven ustedes hacer esto? Yo sugeriría dos dimensiones. Una, establecer un vínculo y un discurso simbólico con esa base de apoyo indígena, con la cual él ha forjado sistemáticamente su carrera política. Y por otra parte, invocar este tipo de comodín populista para justificar las razones del retraso de su puesta en marcha de su proyecto político. Siempre uno puede invocar al legado colonial de las causas del subdesarrollo latinoamericano. Es un comodín que uno puede gastar una y otra vez para explicar por qué. Y el enemigo externo para... Y el enemigo externo. Entonces, si en este caso no es la colonia, después puede pedirle al presidente de Estados Unidos que le pida perdón por haberle anexado la mitad del territorio original del Estado mexicano, porque justamente por eso México está subdesarrollado, y uno podría invocar acusaciones justamente... Realmente esto que ustedes narran aquí, uno con su corta cultura y lee diarios, esto pasa en todo el mundo todos los días. Este es el problema de Bolivia con Chile, este es el problema de Chile con los mapuches, el Estado de Chile, y me imagino que suma y sigue y no hay ninguna sociedad del mundo que no tenga este problema. Claro, lo que pasa es que nuevamente aquí nos enfrentamos a una especie como de moralismo político, maniqueo por lo demás, así donde hay buenos muy buenos y malos muy malos. Y evidentemente el presidente de México, con el respeto que me merece la investidura que él tiene, está tratando de generar primero un debate que es ficticio, pero que, claro, tiene algún anclaje en la realidad, estamos de acuerdo en el sentido histórico, ¿no? Pero, como decía Gabriel, el aplicar el comodín del subdesarrollo y empezar a achacar el problema a otros, a terceros, pareciera que es un intento de no ver la viga que tiene en el ojo el presidente de México, y lo ha tenido la casta política mexicana. O sea, el nivel de desigualdad que hay en México, sumado, por ejemplo, a la constante apartar a la población indígena de los sectores de poder, en definitiva, que en México ha resultado bastante poderoso eso. No así en otros países como el caso de Bolivia hoy en día, que efectivamente ahí se dio vuelta a la tortilla. Efectivamente, AMLO de alguna manera trató de hacer efervecer precisamente esa base política, apelando al pasado histórico, ¿ya? Pero nuevamente, si empezamos a reestudiar en definitiva el discurso, nos vamos a dar cuenta, primero, que esta historia de buenos y malos, y en realidad hay grises, ¿no? Buenos y malos, en primer término, y en segundo lugar, nos encontramos con todas estas paradojas o las aporías de las que hablaba Gabriel en su momento, donde nos encontramos que el Estado mexicano, liberal, republicano, ¿ya? Supuestamente creyente en los derechos del hombre, el ciudadano, en fin, que surge con las revoluciones, fue tanto o más sanguinario porque tenía una política que consideraba que el indígena era un inferior, no así en el mundo español. ¿Ya? La colonia le da, sí, el indígena no era un igual, pero era porque la concepción filosófica del derecho en esa época implicaba que tú tenías un estatuto para los que eran iguales, y no podías tratar a un desigual porque se encontraba en otra condición con el mismo estatuto, porque podías generar Gabriel, el caso de la Iglesia, que no es un Estado, no era un Estado como lo conocemos hoy día. No, me refiero a España, no era un Estado como lo conocemos hoy día probablemente, pero es un país, para hacer una analogía histórica, con el paso de los 500 años, pero la Iglesia es otra cosa, no es una institución de orden religioso, no político necesariamente. Aunque también, sí. Gabriel, ¿cómo ves tú esa petición a la Iglesia? Es una petición que tendría un poco más de sentido en tanto la Iglesia es una institución dispensadora de categorías éticas, por lo tanto tendría la obligación moral de defender el bien, y ese bien no es relativo, a diferencia de la razón de Estado, que puede variar en el tiempo. Pero además hay otra dimensión, y que tiene que ver con que la Iglesia también podría invocar como un boomerang, decir, si lo defendimos, el caso de Bartolomé de las Casas, uno podría decir, si hay antecedentes de que la Iglesia en su momento además hizo lo que debía haber hecho. Entonces, el mismo Hernán Cortés fue sometido a juicio de residencia por autoridades españolas para limitar su abuso. Entonces, uno podría llegar a esas dimensiones. Uno, en el momento histórico que se está invocando, la Iglesia, algunos personajes dentro de la Iglesia, no la Iglesia como institución, hicieron gestos muy importantes como Bartolomé de las Casas, pero también invocando el antecedente del 1992 del
los cinco siglos del descubrimiento de América, diríamos, ese gesto ya se hizo, ya se pidió perdón por los abusos. O sea, y a eso tú tendrías que sumarle, por ejemplo, el famoso sermón de Navidad de 1508, que lo dan en Santo Domingo. ¿Ya? ¿Qué es eso? No lo conozco. Antonio Montesino, el obispo de Santo Domingo, en su sermón de Navidad acusa a los españoles que están ahí, que son todos encomenderos, etcétera, de ser asesinos, de haber abusado y que se iban a condenar al infierno. Y eso abrió 4 años después, 1512, que el gobierno español creara las juntas de Burgos, precisamente para regular el trabajo indígena y ver qué es lo que estaba pasando, porque algunas veces el rey no tenía idea, o en este caso era la reina en esa época, no tenía idea de qué era lo que estaba pasando en América, en sus dominios. Los juicios de residencia, por ejemplo, el que se hizo a Cortés, fue brutal, ¿eh? Porque al final Cortés tuvo que responder de todo lo que hizo y que no fueron pocas cosas malas, llamémoslo así. Los Pizarros la sacaron más barata, a pesar de que ellos también llevaron a una crisis, o sea, ellos se aprovecharon de una crisis que tenía el Imperio Inca, que estaba en guerra civil entre los dos pretendientes al trono. Entonces, nuevamente, la Iglesia Católica salió también a defender a los indígenas y de hecho algunas veces eran el gran contrafuerte frente al avance de la burocracia española en muchas ocasiones y también de la ambición de muchos capitanes de conquista durante el siglo XVI. Distinto del XVII y ya el XVIII, pero bueno, eso que parece otro tema. Que hasta ahora a AMLO la jugada no le ha salido para adelante. Le ha salido, hemos visto, intelectuales, historiadores, algunos grupos políticos más progresistas, en el caso de España, defendieron la idea de AMLO, pero no han quemado naves por AMLO, nadie. En cambio, en contra de AMLO se han subido, bueno, alguien dirá que es de derecha, desde Vargas Llosa hasta muchos historiadores de distintos sectores. El rey, que es un tipo bien prudente, este rey Felipe, es un tipo político, prudente, equilibrado, no se demoró un minuto en decirle, nones, perdones, no. No le está saliendo bien la jugada política, Gabriel, ¿no? No, pero la puede reinventar hasta el bicentenario de la independencia. Digamos que le quedan como 3 años de conmemoraciones. 2021. Empecé 2021. Claro. No, pero a eso le quedan varios años. Pero mira, lo paradojal de esto, historiadores de origen indígena lo han criticado. Ese es el tema. Y dicen, no, el problema del foco está no en la colonia, no en la conquista, sino en los gobiernos republicanos. En el Estado Nacional. En el Estado Nacional. Clarísimo, pues. ¿Ah? Don Gabriel Cristóbal, muchísimas gracias por estar aquí esta noche, como siempre, desasnándonos un poco sobre materias que son de corta data, solo 500 años a la fecha. Que les vaya muy bien. Sí. Gracias, de repente nosotros tocamos temas de la semana. A veces nos vamos 500 años, pero mañana volvemos a la semana de todas maneras. Gracias, muchachos, que estén bien. Gracias, buenas noches. Pausa y volvemos, no nos demoramos 500 años. 2 minutitos y estamos aquí otra vez en Vía Pública. La pregunta del día tenía que ver con la necesidad o la exigencia, qué pensamos cada uno de nosotros respecto al gobierno chileno y un rol más activo, más protagónico en la crisis humanitaria que está viviendo Haití. El 41% cree que sí, que Chile debiera tomar un rol más activo, más protagónico. El 59% cree lo contrario. 24horas.cl, nuestro portal de noticias, destaca en este momento: Chile, el número 1 de Latinoamérica, revela los pasaportes más importantes del mundo. ¿Qué es esto? El documento nacional, que tiene un valor de más de 89.000 pesos, es el 14º más importante del mundo. ¿Qué será importante que me he metido por no leído esta noticia? Ya, pues ahí está la invitación a que pinchemos y leamos. Yo tampoco lo he leído, para serle bien franco. Tenemos muchas otras, tenemos aquí archivo de lo que ha habido en el día, noticias de actualidad, deporte, economía internacional, así que 24horas.cl. Vamos a las temperaturas, ¿le parece? Región metropolitana en este momento, ahora 13 grados con 8 décimas, está despejado. Mañana, jueves, estará despejado también, una máxima de 27. Viernes, máxima 28, estará despejado. Vamos a otras regiones del país. Disculpen que antes de ayer dije Chañaral, región de Antofagasta, y es región de Atacama, pido disculpas por la equivocación. Me hizo ver un compañero mío. Esta sigue región de Antofagasta, Calama. Máxima 26 grados, parcial. Estará mañana. Iquellón, región de los lagos. ¿Sí? Región de los lagos. Esto es en la isla grande de Chiloé.
16 grados la máxima y estará parcial. No confundieron porque siempre va al sur allá y el norte acá, pero me lo dieron vuelta a ver si estaba atento. ¿A quién escucha? Ya lo sabe, ¿no? Elvis Aaron Presley. Sí, lo escuchamos al rey, que un día como hoy lanzó el que sería su último gran éxito. Burning Love, 1972, entró al mercado con gran repercusión. Alcanzó el número 2 del ranking en Estados Unidos a pocos días de su publicación y se convirtió, con el paso de los años, en la canción de Elvis con más presencia después de, claro, el Suspicious Man, famosísimo, ¿no es cierto? Es parte del extenso legado que Elvis dejó tras su partida en